Atención, lo que presentamos a continuación es la grabación de un juicio ficticio. Repito, es la grabación de un juicio que no es real, sino una representación acerca de un tema muy, muy importante. El pastor Jones es llevado ante la justicia con una grave acusación. En estos tiempos donde el dinero parece ser el elemento preeminente en algunas congregaciones cristianas, es necesario que analicemos a la luz de la Escritura objetivamente todos los puntos aquí expuestos para que podamos sacar, con la ayuda de Dios, las conclusiones correctas. Recuerde que no será la única oportunidad en que escuchará aquí en esta radio este material. Próximamente lo repetiremos. Que Dios le bendiga. Señor Jones, usted está acusado de múltiples cargos de extorsión. Su parranda de crímenes cubre 20 años y ha alcanzado miles de víctimas. Ha defraudado el dinero de la gente por medio del temor y la manipulación, diciéndoles que tenían que entregar a la iglesia el 10% de sus ingresos y que Dios les bendeciría si lo hacían. Además, les dijo que si no diezmaban, Dios les maldeciría. ¿Cómo se declara? Su señoría, me declaro inocente. No he hecho nada malo. Solo he predicado lo que la Biblia dice. En la Biblia, Abraham dio diezmos a Melquisedec, y Dios le bendijo por haber dado fielmente. La Biblia hasta dice que Abraham era rico en plata y oro. Señor Jones, ¿no es verdad que en Génesis 13:2 la Biblia dice que Abraham era rico en ganado, plata y oro? Sí, tiene usted razón. Eso es lo que acabo de decir. Muy bien, en el capítulo 13 leemos que Abraham era un hombre rico, pero no es sino hasta Génesis 14 donde leemos sobre el diezmo de Abraham para Melquisedec. Así que Abraham ya era rico antes de diezmar para Melquisedec, ¿verdad? Sí, supongo que está en lo cierto. Así que sus riquezas no eran resultado de su diezmo a Melquisedec. No. Señor Jones, usted también dice que Dios bendijo a Abraham por su fidelidad en dar. ¿Cuántas veces está registrado que Abraham diezmó para Melquisedec? Bueno, solo una vez. Así que la Biblia nunca dijo que Abraham diezmó semana tras semana. No lo dice. ¿Dónde obtuvo Abraham las cosas que le dio a Melquisedec? Bueno, ¿no dice la Biblia que fue del botín de guerra? Así que usted me está diciendo que él diezmó de los despojos de guerra. Sí, eso es lo que la Biblia dice. Así que, básicamente, tomó cosas que no eran realmente suyas para comenzar y las dio como diezmo. Eso es lo que la Escritura parece indicar. ¿Hay registro de que Abraham alguna vez tomó algo de su propiedad y las dio como diezmo a Melquisedec o a alguna otra persona? Creo que no. Usted cree que no. Usted es pastor y solo está adivinando. ¿Está escrito o no que él nunca dio nada de su propiedad como diezmo a nadie? No está escrito en ninguna parte que yo sepa. ¿Está escrito de qué exactamente era el diezmo a Melquisedec? Creo que dice que del pillaje. ¿Así que el pillaje puede ser de cualquier cantidad de cosas? Sí, creo que sí. Pudo haber sido en alimento, ganado, las posesiones del pueblo o cualquier cosa. No dice que todo era en dinero, ¿correcto? Sí, está usted en lo cierto. No dice que era solo en dinero. La verdad es que el dinero nunca se menciona para nada en relación con eso. ¿Es correcto, señor Jones? Sí, su señoría, el dinero nunca se menciona. Solo se menciona mercaderías, alimentos y personas. Así que no hay modo de que usted pueda decir con ninguna certeza que Abraham en realidad dio a Melquisedec ningún dinero en absoluto.
Es correcto. Solo tengo una última pregunta para usted, señor Jones. ¿Mandó Dios a Abraham que diera este diezmo de pillaje a Melquisedec? No, parece que lo hizo voluntariamente. Así que usted está tratando de decirme que a causa de este regalo voluntario de Abraham, que ocurrió una sola vez, que posiblemente ni siquiera consistió en dinero, todos los cristianos en todas partes están obligados a llevar a la iglesia local el 10% de su cheque quincenal. Considerando toda la evidencia, yo diría que sin sombra de duda, usted es culpable de tratar deliberadamente de hacer que con propósito de lucro las escrituras digan lo que no han dicho. Bien, su señoría. Veo cuán tonto he sido al tratar de usar la historia de Melquisedec para hacer que la gente diezme dinero. Pero hay muchos otros versículos que apoyan mi creencia sobre el diezmo. Jacob dijo que le daría a Dios el 10% de todo. Creo que nosotros deberíamos seguir su ejemplo. Veamos lo que dijo Jacob, señor Jones. Por favor, léame el versículo del cual está hablando. En Génesis 28, comenzando en el versículo 20, dice que Jacob hizo voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Usted dijo que debemos seguir el ejemplo de Jacob. ¿Es correcto, señor Jones? Sí, es correcto. Jacob hizo voto de dar un décimo y nosotros deberíamos darlo también. Permítame señalarle una cosa, señor Jones. Jacob dijo que le daría el diezmo a Dios, solo si Dios le bendecía primero. Así que, como usted dijo anteriormente, debemos seguir el ejemplo de Jacob y decirle a Dios que solo le daremos el diezmo si nos bendice primero. ¿Es correcto? Eso no es lo que quise decir. ¿Qué quiso decir entonces? Que debemos dar a Dios el diezmo también. Aquí va usted de nuevo, tratando de hacer que la Escritura diga lo que usted quiere que diga para su propio beneficio. También me gustaría que me diera los textos que dicen que Jacob cumplió su voto a Dios. Además, me gustaría saber dónde entregó su diezmo, porque en esa época no había ni templo ni levitas a los cuales llevárselo. No puedo pensar en ningún texto que diga dónde cumplió su voto, si es que alguna vez diezmó para cumplir su voto. Me parece bastante obvio que Jacob hizo un voto voluntario y condicional a Dios. Esto no puede usarse en modo alguno como razón para exigir que otros le traigan su ingreso a usted, ni lo lleven a ningún lugar. Tengo algunos otros textos que creo le mostrarán que se supone que diezmemos. Todavía no ha dicho nada para convencerme en lo más mínimo de que la gente está obligada a diezmar dinero a las iglesias locales y de que usted estaba justificado en lo que hacía. Ha tomado textos bíblicos y los ha aplicado erróneamente a sus creencias y para su beneficio. Pero para ser justo con usted, le permitiré presentar más evidencia. En el libro de Malaquías, capítulo 3, comenzando en el versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que, su señoría, como usted ve, se nos ordena llevar los diezmos al almacén de Dios, o de lo contrario, Dios nos maldecirá. Contésteme esto, señor Jones. ¿Sabía usted que Dios jamás requirió que nadie diezmara en dinero? No lo sabía. El diezmo del que se habla aquí siempre fue en productos comestibles, nunca en dinero.
Bien, su señoría, eso es porque no tenían dinero en esa época. Así que Dios les hizo diezmar en alimentos en su lugar. No es verdad. El dinero se menciona por primera vez en Génesis y Malaquías se escribió cientos de años más tarde. Dios hizo que trajeran alimento para que los levitas, los huérfanos y las viudas pudieran comer y quedar satisfechos. El diezmo se usaba principalmente para tener cuidado de la gente. Note también que el versículo que usted citó dice, para que haya alimento en mi casa. El alimento era el diezmo. ¿Cómo es que usted pasó por alto completamente la palabra alimento en esos versículos? No lo sé, su señoría. También quiero que sepa que estos versículos hablan a la gente que estaba bajo la ley del Antiguo Testamento. Como posiblemente usted sepa, o no lo sepa, Jesús cumplió la ley. Ya no es obligatoria. El diezmo era parte de esa ley que ya ha sido abolida. Una vez más, ha tratado de sacar un texto completamente fuera de contexto y aplicarlo a otros para su propio beneficio. ¿Puede darme un solo texto en que Dios cambiara el diezmo en alimento por el diezmo en dinero? No conozco ninguno, señor juez. Así que si Dios nunca cambió el diezmo de alimento a dinero, ¿quién lo hizo? Su señoría debe haber sido el hombre. Hasta ahora, señor Jones, todo lo que ha hecho es sacar textos del Antiguo Testamento fuera de contexto y aplicarlos a los creyentes bajo el nuevo pacto. ¿Son estas todas las pruebas que tiene? Su señoría, tengo un texto del Nuevo Testamento para demostrar que Jesús nos dijo que diezmásemos. Muy bien, lo escucho. En Mateo 23:23, Jesús dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Ve usted, su señoría? Jesús dijo que debemos diezmar. Permítame hacerle una pregunta. ¿A quién hablaba Jesús? Y la Escritura dice que a los escribas y fariseos, señor juez. ¿Es usted escriba o fariseo, señor Jones? Por supuesto que no, su señoría. En ese pasaje, Jesús también dijo, dejáis lo más importante de la ley. ¿Estamos bajo la ley, señor Jones? No, su señoría. ¿Por qué no? Porque Jesús la cumplió. ¿Cuándo cumplió Jesús la ley? Cuando fue crucificado. Así pues, la ley estuvo en vigor hasta la muerte de Jesús. ¿Es así? Es correcto. Creo que usted sabe hacia dónde voy con esto, ¿verdad? Sí, su señoría. Puesto que Jesús todavía no había sido crucificado y la ley todavía era obligatoria, se requería que los fariseos diezmaran, porque el diezmo era parte de la ley. Una vez que la ley terminó, el diezmo terminó también. Señor Jones, quiero que eche un vistazo a ese versículo nuevamente. Dígame también, ¿en qué consistía el diezmo de ellos? El texto dice que menta, eneldo y comino. ¿Se menciona el dinero, señor Jones? No, su señoría, no se menciona. Nuevamente eran productos comestibles los que diezmaban, no dinero. Señor Jones, ¿tiene algo más que quisiera decir? Si la gente diezmara solo en productos comestibles, su señoría, como dice el texto, entonces, ¿cómo sobreviviría la iglesia? Tenemos que pagar la hipoteca, las cuentas de servicios públicos, mi salario y un buen número de otras cosas que tenemos que pagar cada semana. Su señoría, dependemos del dinero de la gente. La necesidad no justifica los medios. En otras palabras, el solo hecho de que usted tenga todas estas deudas no le da derecho a torcer y manipular la Escritura y hacer que la gente dé dinero por temor a ser maldecido por Dios para satisfacer las necesidades suyas. Señor Jones, para terminar, permítame recapitular algunas cosas
para usted. El diezmo nunca fue dinero. El diezmo era una ley del Antiguo Testamento que ya no es obligatorio. Cuando era obligatorio, el diezmo se usaba para cuidar personas, no edificios. Ahora estamos bajo un nuevo pacto. Pablo instruye a los creyentes de Corintios cómo han de dar. En 2 de Corintios, en el capítulo 9 y versículo 7, Pablo dice que cada uno dé como propone en su corazón, no de mala gana o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Así que cada creyente ha de dar como él o ella ha decidido en su corazón. Señor Jones, usted está tratando de hacer que la gente dé bajo la amenaza de ser maldecido o por alguna otra razón, está equivocado. Nadie puede dar alegremente si está siendo obligado o presionado a dar. Si su iglesia no puede sobrevivir con ofrendas voluntarias, entonces quizás Dios no es parte de su iglesia para nada. Nunca me había dado cuenta de esas cosas. Siempre se me ha enseñado que tenemos que dar el diezmo a la iglesia local. Y eso es lo que yo siempre he enseñado. Ahora veo que estaba completamente equivocado. No había estudiado la escritura por mi propia cuenta. Solo aceptaba lo que me decían. Sí, señor juez, soy culpable. No enseñaré más este error. Señor Jones, veo que usted hacía esto por ignorancia y que se arrepiente. Esta corte no lo considera culpable. Es su responsabilidad saber la verdad. Le aconsejo a usted y aconsejo a todos los demás en esta sala que comiencen a estudiar la Biblia y que busquen a Dios acerca del tema del diezmo y sus ojos se abrirán. Ya no acepten solamente lo que le dicen. Comiencen a buscar a Dios y consulten su palabra sobre cómo y dónde Él quiere que ustedes den. Se levanta la sesión.